Año 1974. La base madre. 3 días después del regreso de Big Boss a la base madre luego de acabar con aquel Metal Gear. La lluvia golpeaba el metal de la plataforma como metralla. Desde lo alto, los pasillos de la base madre parecían un nido de serpientes iluminados por faros naranjas, envuelto en una bruma espesa. En el núcleo de ese laberinto flotante, tras 2 puertas blindadas y un pasillo custodiado por soldados de MSF, estaba la unidad de inteligencia. Un recinto frío, sin ventanas, lleno de cables, pantallas, servidores, proyectos holográficos y documentos clasificados. La guerra ya no se libraba solo en campos de batalla, y Miller lo sabía. Aquí era donde realmente comenzaban las guerras modernas, en bits y archivos. Big Boss entró, pero con un uniforme militar diferente al que llevaba puesto hace 3 días atrás, y dejó sobre la mesa la placa metálica de Umbrella que había recuperado del Peace Walker. Kazuhira lo esperaba, frente a él, flotando en la proyección principal, estaban los registros de un archivo llamado Spectrovirus T. Te lo dije, Umbrella no es lo que aparenta ser, dijo Miller. Snake observó las imágenes. Se trataban de fotografías aéreas granuladas de instalaciones industriales camufladas en regiones de conflicto, registros médicos tachados, fragmentos de transmisiones intervenidas. En todos ellos, aparecía una constante, la firma de Umbrella. Ya fuera directamente, o a través de subsidiarias como Nextbio Systems, Vitech Global, o Morigenix Corp. ¿Qué has encontrado exactamente?, preguntó Snake en voz baja pero tensa. Kaz bebió un sorbo de café frío, luego amplió una de las transmisiones interceptadas. Esto llegó hace una semana. Era parte de un informe filtrado desde Marsella. Traducción automática, pero bastante clara, dice así. Fase 2 del virus T superada. Adaptación en tejidos humanos vivos alcanzada. Umbrella planea una prueba de campo en entorno no controlado. Big Boss al oír eso frunció el ceño. Prueba de campo. Con humanos. Kazuhira asintió con la cabeza. Desgraciadamente sí, y lo peor es que ni siquiera sabemos si ya lo hicieron. Snake se acercó al monitor, examinando con la mirada cada línea de informe. Uno de los documentos mostraba un prototipo de dron médico adaptado con sensores neurológicos. Abajo tenía una inscripción que decía lo siguiente: vinculación neuroviral, UMB, clase T recombinación aceptada. Pero que esto es tecnología como la que tenía él. Peace Walker, murmuró Snake. Estos son sistemas que reaccionan a estímulos cerebrales. Pero esto va más allá. Miller desplegó un mapa digital del Atlántico Sur, donde marcó varias instalaciones de investigación de terceros que aparecían conectadas a cuentas bancarias asociadas con Umbrella. Observa esto, todas estas compañías tienen menos de 5 años de existencia, pero Umbrella lleva ya 2 décadas existiendo. Se dice que Umbrella fue fundada a principios de la década de los 50. Todas están vinculadas a territorios sin regulación médica estricta. Algunas incluso tienen permisos otorgados por países que ni siquiera reconocen públicamente a Umbrella como inversionista. Snake al oír eso dirigió su mirada hacia Miller. Estamos hablando de una red, dijo Big Boss con un tono muy serio. Una red sucia, sí. Y lo peor es que están avanzando sin que nadie los detenga. Hasta ahora. Luego Miller giró hacia uno de los analistas de inteligencia de MSF. Prepara un paquete de reconocimiento, quiero infiltración satelital, inteligencia humana y cruce de datos de Nextbio con cualquier operación logística que cruce Sudamérica, África Central y el Caribe. Y pon en vigilancia todas las señales biométricas que pasen por nuestras estaciones remotas, exclamó Miller queriendo investigar más a fondo sobre las aparentes actividades ilegales de Umbrella. El analista asintió con la cabeza y fue a hacer su trabajo. Snake se mantuvo en silencio por unos segundos, y luego apoyó ambas manos en la mesa. Si la corporación Umbrella está desarrollando un virus con la intención de usarlo como un arma, y está probándolo en lugares en los que nadie puede acceder o ver, entonces tenemos que exponerlo. Esto no es solo un encargo más. No es política. Es por supervivencia, exclamó Big Boss decidido a investigar a Umbrella. Kaz cerró el archivo y lo guardó en un dispositivo cifrado. Lo sé, y si ese tal virus es real, entonces ya no estaríamos lidiando con soldados. Estamos lidiando con algo que no siente miedo, ni remordimiento. Algo diseñado para resistir lo que nosotros no podemos. Entonces, encontrémoslo antes de que cometan una locura y lo liberen.
Le respondió Big Boss a Miller, comenzando a hacer los preparativos para llevar a cabo una misión de infiltración y espionaje como las que él ha hecho muchísimas veces, pero esta vez, para investigar algo más inquietante. Estaba claro que Cypher ya no es el único problema del que debían preocuparse. Un tiempo después, el personal de inteligencia de MSF recibió una notificación de posible actividad sospechosa en medio de la nada, y Miller logró ver esto a través del mapa interactivo proyectado sobre la mesa, con múltiples puntos de interés parpadeando en rojo. Se trataba de un conjunto de ubicaciones globales que parecían estar relacionadas entre sí, como una telaraña sospechosa que, con cada clic, parecía acercarlos más a una posible respuesta. ¿Estás seguro de que estas coordenadas no son equivocadas?, preguntó Big Boss, examinando los puntos que Miller había marcado en el mapa. No lo son. Le respondió Kaz con una mirada enfocada en el mapa. Todo aquí está conectado. Empecé a analizar los patrones de tráfico en los satélites comerciales, los vuelos privados, y las transmisiones cortadas. Y lo que encontré es escalofriante, dijo Miller para después señalar una región remota en el sur de África, específicamente en un desierto con algunos lugares boscosos cerca de la frontera entre Botsuana y Namibia. Este lugar es una zona restringida, pero las señales de comunicación nos dicen algo más. No está registrado en ningún mapa oficial, es como si estuvieran encubriendo algo. Big Boss frunció el ceño al reconocer lo realmente sospechoso que resultaba dicha información. ¿Pero por qué ahí? ¿Por qué en medio de la nada? Kaz comenzó a navegar por un archivo de datos mientras explicaba, moviendo el cursor sobre las coordenadas. Este sitio tiene conexiones con instalaciones de minería abandonadas, pero no solo eso. Los registros muestran que hace aproximadamente 3 meses atrás, una empresa llamada Neurogen Industries, una de las subsidiarias de Umbrella, compró una enorme cantidad de materiales biológicos a través de una cadena de suministros que nunca pasó por aduanas públicas. Y nada de esto se registró en ninguna base de datos oficial. Además, descubrí que en las últimas semanas, vehículos de transporte pesado de un consorcio desconocido han llegado y salido del área a horas no reguladas. Luego de que Kazuhira explicara la situación, la atmósfera en la sala se hizo más densa a medida que Miller se acercaba al siguiente hallazgo. Lo más aterrador es esto. Miller hizo clic en un archivo de audio interceptado, y la voz distorsionada de un interlocutor se escuchó a través de los altavoces. Recibí la confirmación. El proyecto T se trasladará a la base secundaria en 24 horas. Los envíos de sangre infectada y células modificadas están listos. Y los sujetos de prueba también. El protocolo de ocultamiento está en marcha. Big Boss escuchó en silencio, su rostro imperturbable pero su ojo afilado como cuchilla. Aquello era exactamente todo lo que necesitaban, un laboratorio secreto, un sitio de pruebas, con muestras humanas. La confirmación de que ocultaban cosas, era algo que Big Boss simplemente no podía dejar pasar por alto. Entonces las sospechas de mi padre eran ciertas. Se escuchó una voz femenina que había entrado al lugar. Hola Paz, ¿a qué te refieres con que tu padre tenía razón? Mi padre era un periodista, y era de los que sospechaba que Umbrella ocultaba cosas. Pero mi padre murió en circunstancias muy misteriosas. Cuando encontraron su cuerpo parecía como si se hubiera quitado la vida, pero los estudios forenses revelaron que en efecto fue asesinado. Pero que el responsable o los responsables intentaron hacerlo ver como si se hubiese quitado la vida. Miller y Big Boss al oír eso se pusieron en alerta. ¿Será que alguien intentó silenciarlo tras descubrir algo que él no debía? Es probable, y ahora que me entero de que la corporación Umbrella efectivamente está ocultando cosas, estoy convencida de que ellos tuvieron algo que ver en la muerte de mi padre, y si es así, pienso hacerlos pagar. Respondió Paz con tristeza y enojo. Mierda. Tengo que ir a ese lugar, y rápido. ¿Quién sabe qué clase de barbaridades están haciendo ahí adentro mientras nosotros seguimos charlando? Dijo Big Boss con tono grave y decidido. Acto seguido Big Boss comenzó a preparar su equipo militar, se llevó varias granadas, una pistola tranquilizante con silenciador, un rifle de asalto de tipo M16 con una mira telescópica, y finalmente un rifle de francotirador con silenciador. También se llevó unos explosivos C4 en caso de ser necesario. Y también se llevó un visor nocturno. Snake, si puedes averiguar cualquier cosa relacionada con la muerte de mi padre te lo agradecería bastante. No sé con qué clase de cosas turbias me tope, pero si encuentro algo mínimamente relacionado con respecto a la misteriosa muerte de tu padre, no dudaré en decírtelo. Respondió Big Boss con determinación,
Miller le da un nuevo comunicador a Snake, y Snake fue directo a un helicóptero de MSF preparándose para el espionaje. Localización, región fronteriza sin nombre, frontera entre Botsuana y Namibia. El viento del desierto medio boscoso, cargado de cenizas y polvo, lamía la superficie de la vieja pista de aterrizaje abandonada como si quisiera borrar todo rastro de humanidad. A esa hora de la noche, no había más que silencio y oscuridad en el aire, una densidad que parecía conspirar contra la luz misma. Big Boss, ahora vestido con un uniforme de infiltración de Kevlar negro con camuflaje adaptado al entorno árido, emergía del fuselaje de un helicóptero de reconocimiento modificado por Militares Sin Fronteras. Había llegado solo al lugar, como debía ser. En la lejanía se podía apreciar la silueta difusa de un complejo industrial, se levantaba como un mausoleo sin nombre en mitad de la nada. Era una estructura de concreto brutalista, oxidada con el tiempo, coronada por torres de comunicación inactivas y chimeneas sin humo. Abandonada a los ojos del mundo, pero para Big Boss, era demasiado limpia, demasiado silenciosa y demasiado deliberada. La voz de Kazuhira Miller crujió por la radio con un susurro casi eléctrico. ¿Te estás acercando a algo, Boss? Los fragmentos que recuperamos del Peace Walker indican que este lugar fue abastecido por una subsidiaria de Umbrella al menos desde 1972. Nunca apareció en registros oficiales. Ni siquiera en los de la ONU. Umbrella, una farmacéutica que aparenta hacer productos que beneficien a la salud pública, pero con más vuelos privados que una línea aérea. Mal presagio. Respondió Big Boss con una voz seca, acabando de procesar lo que Miller le dijo. A medida que Snake se acercaba al complejo industrial aparentemente abandonado, rápidamente notó que el lugar no era lo que parecía en un principio desde lejos. Big Boss se escondió rápidamente entre unos árboles que encontró, luego de observar que habían personas al frente. Snake se sacó unos binoculares y al observarlos mejor, vio que se trataban de soldados, todos vestidos de negro que al parecer estaban custodiando el lugar. Podía ver que en los hombros de dichos hombres armados tenían el símbolo de Umbrella, y esto solo hizo que las sospechas de Big Boss aumentaran aún más. Pero qué demonios. Estos son soldados que trabajan para Umbrella. ¿Por qué una compañía farmacéutica tendría soldados vigilando? Decía Miller por el comunicador de forma desconcertada. El hecho de que tengan un posible ejército privado solo indica que efectivamente están ocultando algo, y no quieren que el público lo vea. Respondió Snake, con tono serio al observar la zona patrullada. Esto no me gusta nada, Boss, ten cuidado. Tú ya me conoces, Kaz, tengo años de experiencia en la guerra y en la infiltración. Contestó Snake, guardando sus binoculares, para acto seguido proceder a continuar adentrándose al lugar de forma sigilosa, se ocultaba de entre los arbustos y árboles que le encontraba en el camino. Para así analizar cuántos soldados estaban patrullando el área. Había patrullaje en patrones móviles, puntos de observación elevados, y lo más preocupante, torretas automáticas de corto alcance, ocultas bajo paneles de roca falsos. Kaz, confirma, hay al menos 8 soldados. 3 en torres, 2 en movimiento constante, y otros 3 cerca de una estructura semienterrada. Esa podría ser la entrada. Recibido, Boss, evita la confrontación directa. Son mercenarios entrenados, y equipados con tecnología de detección avanzada. Infiltración limpia. Big Boss lo sabía. Un solo disparo mal calculado podía significar que todo el complejo se alertara de su presencia, y el silencio se volvería tumba. Snake avanzó hacia un blanco ciego del perímetro. Lo usaban como punto muerto en las rondas, confiando en que la roca escarpada lo protegiera. Pero él ya estaba entre las sombras, encajado en la geometría de las piedras como si su cuerpo hubiera nacido allí. El primer soldado estaba distraído, apoyado contra una columna metálica. Big Boss se le acercó por detrás de forma silenciosa con fluidez letal, una mano cubrió la boca, con la otra colocó el cuchillo de combate contra la tráquea del soldado. Sin cortarla aún. Solo lo agarró con presión, y silencio. Snake lo arrastró hacia una caja de concreto y allí lo mató enterrándole el cuchillo en la garganta. Para Snake no era prudente dejarlo con vida ya que el soldado alertaría a los demás si se levantaba. El segundo soldado estaba caminando por una pasarela elevada, Snake escaló sin hacer ruido. Cuando el mercenario pasó junto a un punto oscuro del muro, Snake lo interceptó desde arriba, cayendo sobre él como una pinza de sombra. Un golpe con el codo, una llave articular y el cuerpo del soldado colapsó sin un solo grito.
Big Boss le había aplicado una técnica de CQC rápida que neutralizó al soldado sin llamar la atención. 2 guardias neutralizados. Patrón de vigilancia roto. Me estoy dirigiendo a la sección noreste, hay un guardia aislado que podría hablar, dijo Big Boss de forma discreta comunicándose con Miller por la radio. Vas a interrogarlo. Si alguien sabe cómo acceder al laboratorio, debe ser él, exclamó Snake para después continuar con la misión avanzando de forma sigilosa. Big Boss localizó a su objetivo en el límite entre los sectores, un soldado con insignias mínimas y un transmisor de comunicaciones de corto alcance. El soldado giró, su mano fue hacia la linterna, pero antes de que siquiera pudiera girar el haz de luz, Big Boss ya lo tenía contra el suelo gracias a que le aplicó un agarre con CQC. Con el antebrazo presionando su garganta y la hoja de su cuchillo apenas rozando la piel del soldado. Será mejor que guardes silencio y cooperes, o tu tráquea será perforada. Dime, ¿en dónde está la entrada del laboratorio? El soldado quedó quieto y paralizado por el peso de la presencia que lo sujetaba, tras oír las palabras de Big Boss, murmuró entre dientes. Hay un ascensor, viejo, sin señal. ¿Cómo que sin señal? Estás tratando de mentirme? No me mientas, desgraciado, dime cómo acceder a él. Está bien, el elevador está debajo del generador oxidado, pero tiene un código de emergencia, rojo y blanco, que cambia día a día. El código de hoy es AD04. Eso era lo que quería oír, ahora dime, ¿cuántos guardias hay allá abajo? No estoy seguro. Solo sé que está el equipo interno, científicos y soldados de contención, no son como nosotros, no hacen preguntas. Luego de las palabras del soldado, Snake lo mató apuñalándolo con su cuchillo de combate en el cuello. No necesitaba más, cualquier segundo extra con un testigo era una amenaza para él, ya que si los dejaba con vida, estos podrían delatarlo y alertar a los demás soldados. Snake cubrió el cuerpo del soldado bajo un toldo rasgado y desactivó el comunicador del enemigo. Kaz, ya sé dónde se ubica la entrada. Está bajo la unidad oxidada de energía térmica, y un código, ADES-04. Parece un sistema interno, están protegiendo algo que nunca debe salir. Copiado. Te enviaré un pin con el diseño estructural, ese ascensor posiblemente te lleve al núcleo. Big Boss se levantó, ajustó su visor, y se deslizó de nuevo entre las sombras. Lo más peligroso no eran los soldados en sí. Era aquello que estaban encerrando allá abajo, y lo que estaban preparando para soltar. Minutos después, Snake logra llegar a la cámara principal donde se ubica la entrada del laboratorio, sin embargo él logró observar que hay 2 cámaras de vigilancia en el lugar. Genial, lo que faltaba, cámaras vigilando, dijo Snake en voz baja al percatarse de las cámaras de seguridad. Una de las cámaras estaba en el lado derecho de la entrada y la otra en el lado izquierdo de la entrada, pero no estaban ubicadas justo al lado de la puerta del elevador, sino que estaban ubicadas cada una en las paredes de ambos lados del pasillo. Pero también habían múltiples cajas de cargamento dispersas por el lugar. Snake por supuesto aprovechó dichas cajas para pasar desaparecido de las cámaras de seguridad, tomó unos cuantos minutos, pero eventualmente Big Boss logró avanzar hasta llegar más cerca de la entrada del ascensor. Pero había otro obstáculo, habían 2 soldados vigilando la puerta del elevador, pero esto no detuvo a Snake, al cual se le ocurrió una idea para distraer a los guardias que vigilaban la puerta del elevador. Snake procedió a agarrar objetos que encontrase en el suelo, y acto seguido, los lanzó hacia una esquina específica. El ruido llamó la atención de los 2 soldados que estaban vigilando la puerta del elevador. Uno de ellos fue a investigar de dónde venía el sonido. Estos soldados estaban internados incluso para sospechar de cosas inusuales e incluso de la cosa inusual más insignificante. Mientras que uno de los 2 soldados fue a investigar de dónde provino el sonido, Big Boss aprovechó para acercarse sigilosamente hacia el soldado que se quedó en la puerta vigilando, pero el soldado se volteó y detectó a Big Boss. E intentó alertar a los demás, pero Big Boss fue más rápido y le propinó varios golpes con CQC, que dejaron moribundo al soldado y Snake lo mató apuñalándolo en el cuello. A pesar de que Big Boss mató al soldado, el otro soldado que había ido a investigar de dónde provino el ruido de hace un rato, escuchó los ruidos ocasionados por la pequeña confrontación que su compañero había tenido con el mercenario legendario. Y eso llamó su atención, por lo que fue a investigar. ¿Pero qué? Oye, ¿estás bien allí? ¿Qué pasa? Big Boss, al oír la voz del otro soldado, no dudó por un segundo y se volvió a esconder para prepararse para incapacitar al otro soldado, que comenzó a sospechar de lo que ocurría en el lugar. En eso Big Boss sacó su pistola que dispara dardos tranquilizantes, y le disparó a las 2 cámaras del lugar, ya que todavía eran un problema, así volviendo inútil a ambas cámaras de seguridad.
Pero qué demonios, no puede ser, tenemos a un hombre caído. Exclamó el soldado de Umbrella tras descubrir el cadáver de su compañero. Big Boss al oír esto rápidamente fue a confrontar al soldado, corriendo directo hacia él. El soldado lo vio y estuvo a punto de levantar su arma para dispararle a Big Boss. Pero antes de que pudiera jalar el gatillo de su rifle de asalto, Big Boss en un rápido movimiento lo desarma y lo tumbó al suelo mediante una técnica de CQC, pero el soldado de Umbrella se levanta para intentar matar a Big Boss. Pero Big Boss, usando sus letales técnicas del CQC, le da varios golpes que terminan por romperle las piernas al soldado dejándolo incapacitado en el suelo. Big Boss le tapa la boca al soldado para que éste no gritara y alertara a los soldados que todavía se encontraban afuera al aire libre. Dime, ¿qué es el virus T? ¿Y qué es lo que Umbrella pretende hacer con esa cosa? El soldado, nervioso y dándose cuenta de que ya no siente sus piernas tras haber sido fracturadas por Snake, no tuvo más remedio que revelar lo que sabe. El virus T, es un experimento que Umbrella pretende usar como un arma para la guerra, con la intención de crear super soldados. Eso es todo lo que sé, lo juro, a mí no me dieron demasiados detalles, por favor no me mates. Muy bien, eso era exactamente lo que quería oír. Lamentablemente para ti tendré que mandarte a la tumba. Sé muy bien que intentarás llamar a los demás para que te ayuden y eso no lo voy a permitir, dijo Big Boss con tono frío para luego matar al soldado de un disparo en la cabeza con su rifle de asalto que tenía un silenciador. Luego Big Boss se dispuso a esconder ambos cadáveres dentro de un contenedor, para evitar que alguno de los soldados que él evadió descubriera los cuerpos y todo el complejo se alertara. Cuando Big Boss se acercó a la puerta del ascensor, vio que el ascensor no tenía botones convencionales, solo un teclado numérico gastado por el tiempo y un lector de código biométrico oculto tras una tapa corroída. Big Boss tecleó el código proporcionado por uno de los soldados que interrogó, ADES-04. Una vibración profunda recorrió el piso bajo sus pies, como si una bestia dormida acabara de inhalar por primera vez en años. Las puertas se abrieron con un lamento mecánico. El interior era una cápsula de acero recubierta de plomo, un búnker vertical sin tiempo. El aire olía a polvo estéril y aceite seco. Big Boss, sin darle importancia a esto, entró en el ascensor y las puertas se cerraron. El ascensor bajaba lentamente, con una vibración que se sentía más en el estómago que en los oídos. A cada metro descendido, la presión psicológica aumentaba. No había música, ni tampoco indicadores de piso, ni siquiera luces de emergencia. Solo un zumbido profundo, y la sensación de que algo aterrador más abajo lo esperaba. Kaz, estoy bajando por el elevador, pero la señal aquí se siente débil. Si mi radio deja de transmitir ya sabrás el porqué. Te copio, Snake, aunque comienzo a oír ciertas interferencias en la señal, pero recuerda, sea lo que sea que te encuentres ahí abajo, ten cuidado. Bien, iré preparándome para lo que se venga, respondió Big Boss, preparándose para el acceso a secretos que oculta la farmacéutica. El ascensor se detuvo con un chirrido metálico. Las puertas se abrieron con lentitud. Detrás de las puertas, había un pasillo curvo, forrado en cerámica blanca y acero negro. Era iluminado por luces de emergencia que parpadeaban a un ritmo inusual. El silencio del lugar no era para nada natural, era demasiado perfecto, como si hubiera sido diseñado para no dejar eco alguno. Era un entorno pesado para que los gritos no se propagaran. Big Boss salió del elevador y avanzó con cautela y con la guardia alta, con su M16 en ambas manos en posición de apuntar mientras caminaba con cuidado. Big Boss era un hombre más que valiente y alguien que no se dejaba dominar por el miedo. Pero incluso alguien como él no podía negar lo realmente inquietante que se sentía el lugar y más con el silencio abrumador que había. Porque todo está tan callado. ¿Qué habrá pasado aquí?, se preguntaba el mercenario legendario mientras se mantenía en alerta. Big Boss salió del elevador y avanzó con cautela y con la guardia alta, con su M16 en ambas manos en posición de apuntar mientras caminaba con cuidado. Big Boss era un hombre más que valiente y alguien que no se dejaba dominar por el miedo. Pero incluso alguien como él no podía negar lo realmente inquietante que se sentía el lugar y más con el silencio abrumador que había. Porque todo está tan callado. ¿Qué habrá pasado aquí?, se preguntaba el mercenario legendario mientras se mantenía en alerta. Big Boss se topó con el primer corredor, el cual daba a una estación de descontaminación. Una puerta circular sellada, rodeada por brazos mecánicos inutilizados. Un lector de retina desconectado. Snake forzó la compuerta de forma manual con una ganzúa térmica, abriéndola con esfuerzo tras 30 segundos de tensión total. Más allá, Snake encontró el primer vestigio del horror.
Una sala de observación con cristales blindados, vitrinas de contención, y cápsulas de suspensión vacías. En una de ellas, desactivada y rota por dentro, podía leerse lo siguiente. POW, tipo beta mutación fallida proyecto. Virus T, lote de prueba. 1974-004A. El aire estaba cargado de polvo. Y algo más. Un olor a formol, óxido, y carne cocida por dentro. Big Boss activó la grabadora de datos de su equipo. Miller confirmó presencia de cápsulas biológicas. Están marcadas como BOW y el virus T, algunas están vacías. Pero otras parecen haber sido abiertas desde dentro. Una puerta lateral daba acceso a un laboratorio de registro genético. En él, había pantallas CRT que aún titilaban con fragmentos de código. Snake conectó un adaptador portátil e inició el vaciado de datos. Entre los archivos corruptos y desordenados, uno sobresalía de entre los demás. Archivo, Informe Interno Virus T, día 87. Las cepas iniciales derivadas del retrovirus progenitor muestran alta tasa de rechazo en tejidos animales comunes. Sin embargo, los primates y sujetos humanos con daño inmune preexistente han mostrado respuesta celular acelerada. El objetivo permanece claro: crear organismos de guerra autónomos, resistentes al entorno, y adaptables a comandos bioeléctricos. Comillas. La mutación secundaria conocida como tipo tirante es aún inestable, pero el virus T como agente transmisible ha superado las expectativas. Maldita sea, efectivamente esto no es un laboratorio de investigaciones médicas, es un campo de pruebas biológicas. Lo que Umbrella está creando aquí no es defensa. Es un intento de dominio biológico. Santa Madre de Dios, entonces los rumores sí eran ciertos. Se escuchó la voz de Paz de forma desconcertada por la radio. Ya no son rumores, estoy recolectando pruebas. Al parecer el virus T es real. Paz y Miller al oír esto se desconcertaron. Mierda, entonces esta compañía está corrupta. Así es, Kaz, pero en este lugar hay demasiado silencio, y el hecho de que todo esté callado no indica nada bueno, y eso es lo que me tiene inquieto. No puedo bajar la guardia, así que seguiré avanzando. Entiendo, Tuve continúa la misión, ten cuidado. Snake. Luego de la conversación, Big Boss escuchó un sonido leve, como un roce metálico. Snake reaccionó y giró, pero al girar no vio nada. Solo eran tubos y restos de una camilla volcada, y la tensión aumentaba. Big Boss siguió avanzando hasta llegar a una sala más grande. Parecía ser el núcleo del complejo. Allí encontró un mural, una pared entera con el emblema rojo y blanco de la corporación Umbrella, cubierto por frases en varios idiomas. Pero lo más inquietante, era el olor a podrido que se estaba produciendo en el lugar, y Snake al sentir ese olor supo al instante de qué se trataba. Vio una jaula sellada al fondo. En su interior yacía un cuerpo humano en estado de descomposición, y tenía una bata de científico. ¿Pero qué diablos? ¿Qué mierda pasó aquí?, dijo Snake extrañado al ver tal cadáver. Kaz, he encontrado el cuerpo tirado de un científico, al parecer alguien o algo lo mató. El cadáver muestra signos de mordeduras y arañazos. Espera, ¿qué? ¿Cómo que tiene mordeduras y arañazos? ¿No habrá sido un animal? No, no lo creo. Algo me dice que aquí hay algo realmente turbio oculto en este lugar. Será mejor que prepare mis armas. Quién sabe si sea lo que sea que esté por aquí podría estar acechándome mientras estoy hablando contigo por radio. Le respondió Big Boss con un tono más serio, para luego sacar su pistola y averiguar quién o qué mató a la persona que se encontraba en el suelo muerta. La sala donde yacía el cadáver descompuesto parecía estar congelada en un instante de horror detenido. Las notas médicas aún flotaban en la terminal de datos, y el sistema de refrigeración seguía funcionando en baja potencia, zumbando como un corazón artificial sin dueño. Big Boss avanzó más allá con su pistola en mano, siguiendo un pasillo lateral sin iluminación. Sacó su linterna para tener mejor vista. Las paredes se encontraban más sucias, cubiertas de manchas secas de color marrón oscuro, indicando que eran manchas de sangre coagulada. El entorno abandonaba su estética médica y se tornaba crudo, más industrial, y más sucio. Como si alguien hubiera intentado borrar lo que haya ocurrido, y hubiera fallado. Kaz, estoy ingresando a lo que parece una sección de confinamiento. Hay señales de lucha, y sangre en las paredes. ¿Me recibes? Snake. Repite. La señal está. Kaz. Maldita sea lo que me faltaba, ahora la señal desaparece. Exclamó Big Boss frustrado al perder contacto con Miller. Big Boss sin perder más el tiempo, él siguió avanzando.
Minutos después, escuchó unos sonidos extraños. Era un sonido bajo, algo arrastrando los pies. Era algo que respiraba con dificultad, como si cada movimiento fuera una lucha contra su propia carne. Snake lo podía escuchar claramente y a punto su arma listo para enfrentarse a lo que sea. Y de la penumbra, emergió una figura humanoide, su torso estaba descubierto, su piel era grisácea, hinchada y marcada por llagas abiertas. Sus ojos eran blancos y no tenía pupilas. Su mandíbula estaba rota y le colgaba, como si se la hubieran roto si la tenía puesta en una posición grotesca. Tenía el uniforme de un técnico de Umbrella, desgarrado y cubierto de sangre seca. Detrás de él, otras 3 figuras surgieron de una sala oscura. 2 de ellas arrastraban los pies desnudos, una mujer de cabello enmarañado y un guardia de seguridad con su chaleco antibalas pegado a su torso. Los 4 avanzaron sin lógica aparente, guiados por un solo instinto, un hambre insaciable por devorar carne humana. Big Boss se congeló, nunca en su vida había visto cadáveres literalmente estar de pie caminando. Y mayúscula. Preparó su arma listo para el combate. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? Estas cosas son muertos vivientes.